Familia Rani, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de La Voz de la Iglesia, ya nuestro capítulo número 6. Sabemos que ha sido un tiempo realmente de bendición, de poder conocer esas historias de bendición también, a través de las cuales seguimos claramente aprendiendo y les agradecemos por cada uno de los que ha estado aquí compartiendo sus historias de vida y esperamos que obviamente muy próximamente sean ustedes los que puedan estar aquí con nosotros. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, yo sé que van a estar muy emocionados por conocer la historia de esta mujer que ven muy seguido con nosotros, pero que tal vez no conocen de pronto el trasfondo en su vida, ¿no? Paz, bienvenida a La Voz de la Iglesia. Muchísimas gracias, Tania. Muchísimas gracias a esta oportunidad de conocer las vidas de muchas personas y que son muy interesantes, más para el crecimiento espiritual. Gracias. Así es. Entonces, bueno, Paz, yo creo que lo más importante va a ser poder conocer el trasfondo de esta mujer que vemos tan seguido en nuestra iglesia y que tal vez muchos no conocen esa historia, ¿no? Que tal vez todos esos procesos fueron los que te ayudaron a moldear la persona que eres hoy, tu personalidad, tu carácter claramente. Y bueno, yo sé que va a haber digamos, un momento en tu vida que yo sé que va a ser muy emocionante para todos, y es que tú orabas por un príncipe azul, ¿no? Un gringo, azul, alto, flaco, mejor dicho, el perfecto. El ideal. ¿Lo conseguiste? No, yo le pedí a Dios un gringo alto, ojos verdes, piel blanca y extranjero. Y Dios se le antojó por enviármelo tal cual, moreno, bajito, súper tolimense, un hombre ejemplar, ¿verdad que sí? Es un pensamiento que solamente Dios le conoce a uno, lo que verdaderamente necesita. Así es, bueno, y quise empezar, digamos, por este momento, porque creo que es algo que nos enseñan desde muy chiquitos, ¿no? Que debemos tal vez buscar como esa persona o esos objetivos ideales en la vida, y muchas veces los planes de Dios son completamente distintos, ¿no? Total. Y nos hacen realmente como caer en la realidad de entender que no siempre es lo que queramos, pero aun cuando esos planes sean distintos, sean diferentes, sabemos que en la voluntad de Dios siempre van a ser mucho mejores, ¿no? Entonces, bueno, llega ya esa historia de amor y bueno, digamos, antes de eso había un proceso en su niñez que obviamente formó ese carácter para ese momento, ¿no? Su merced creció sus primeros años junto con unas monjas y posteriormente con su abuelita. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, eso fue una historia parecida a la de José. Tenía la edad de 4 años, la familia no conocía de mi persona y mi abuela, que era la que había recibido una carta por parte de un convento de unas monjas, un orfanato, le escribe a mi mamá que por favor se acababa la pensión, que por favor, según lo que cuenta, y llegó esa carta a la abuela me buscó y llegaron a tenerme a mí. Cuando yo tenía la edad de 4 años, 5, 7, en ese proceso la abuelita iba a la plaza de mercado y no podía llevarme porque yo veía una monjita y me iba detrás de las monjas. Entonces la abuelita decía, no, perdone monjitas, lo que pasa es que la niña fue criada con monjitas y entonces tocaba buscar a la niña detrás de las monjas. Ese fue el proceso de pronto el descubrimiento de mi existencia. Cuando mamá murió, me dejó en el convento y de ahí la familia me conoció a mí tras una carta y de ahí fue que la abuela me crió y me formó. Yo era una niña muy picarona, era una niña que siempre mantenía descubriendo y querer descubrir muchas cosas. Y una de ellas quería saber si mi papá existía. Y sí, efectivamente, me dieron como los tops de dónde estaban y quise descubrir en dónde estaba. Sí, creo que alguna de las tías me había dicho dónde vivía, cómo iba a estar, y tuve la entrevista con él, pero fue algo muy ocurrente, hasta muy gracioso, el momento en que nosotros fui a descubrir quién era la familia de mi papá. Había un chico que me gustaba y pispiaba. Yo estaba en el colegio de monjas estudiando y él estaba en el colegio de varones. Y en el momento en que me presentó mi papá y me presentó a
madrastra, me presentó a mis hermanos. De pronto yo vi a mi hermano y nos miramos fijamente cuando él dice, vea, le presento aquí a mi esposa, a mis hijos. Y yo me quedé con mi hermano y dice mi papá, ¿y ustedes se conocen? No. Y ese fue uno de los grandes secretos que tuve con mi hermano en el momento que nosotros nos conocimos. Gracias a Dios, pues no llegamos a tener algo mayor, pero solamente fue el pispeo del colegio de niños. De ahí no sé más cuántos hermanos tengo, pero fue algo muy divertido, al mismo tiempo de choque. Y esto es lo que le aprende uno de la vida, de que tenemos que ser muy realistas, muy sinceros y ser muy respetuosos y fuera de eso tener mucha responsabilidad con la familia, con los que dejas tú a cargo y a no tener responsabilidad. Ese proceso de integrarte con una nueva familia, con saber que, bueno, sí tengo a alguien de pronto cercano, pero pues obviamente haber vivido un tiempo separado de ellos, ¿fue difícil? Como de pronto sentirte parte de... No entendí esa parte. que la repetimos. O sea, me refiero a que, digamos, tú ya habías estado separada, pues obviamente ellos no los conocías. En ese momento cuando los conoces y empiezas a integrarte con ellos, con saber que ellos ya tenían pues a su familia, pues ya habían vivido un tiempo, de pronto el moverte con ellos. Tania, eso fue tan duro porque nunca me integré, nunca me integré. Ellos siempre colocaron una barrera. De pronto sí quise que alguno de mi familia me adoptara, tanto tías, y pedí siempre que me adoptara, pero ninguno tomó la decisión de hacerlo. Y me crié con mi abuela. Igual, siempre una niña con una orfandad busca como la identidad con alguien, tener una familia, qué rico que tener un... Pero no, no la tuve en ese momento. Sí tuve alrededor la familia, consejos, muchos consejos, pero ejemplos de ellos los tomé casi todos. Y de cada uno de ellos tengo algo diferente. Pero es que el encontrar la identidad es algo necesario para una persona. Y ya más adelante la pude encontrar con un gran personaje que tengo en mi corazón todavía. Y lo tendré hasta que el día me muera. Claro, es un proceso y que es necesario, ¿no? Porque de pronto en ese momento no parecía tan relevante, no sé, de pronto sentir como esa apropiación, pero pasa el tiempo, empiezas a de pronto a tener dudas, a tener, no sé, circunstancias que te hacen pensar en, bueno, en quién soy, por qué soy de esta forma. Realmente lo que decías, ¿no? Como mencionar, como poder encontrar realmente esa identidad. Y bueno, aquí pasan los años y llega el amor, ahora sí, a tu vida, que era lo que hablábamos al principio. Y bueno, se encuentran allá en donde vivían, pero deciden venirse para Bogotá. ¿Cómo es que dos jóvenes llegan hasta esta ciudad? Bueno, yo lo hablo como propósito de Dios. Esto fue algo muy loco. Él llegó, ya iba a terminar la carrera militar, es decir, estaba en el servicio, prestando servicio militar en Pamplona. Y yo estaba entrando a un grupo, bueno, del ejército al cual ya hace mucho tiempo ya no aparece. Y en este encuentro, en una semana nos enamoramos, nos conocimos y ya queríamos devorar el mundo y todo lo demás. Eso era, no sé si era enamoramiento, encaprichamiento, era revuelto de todo lo de la adolescencia. Yo estaba terminando mi colegiatura, ya lo había terminado y estaba empezando a hacer algo. Todavía no había sentado como muy bien la cabeza, una niña loca, extrovertida, con un muchacho como muy calladito, muy humilde. Y llegamos a distinguirnos, yo me recuerdo en eso vagamente, el chico que empecé yo a escucharlo y a darle consejería y decirle, mire, haga esto, haga aquello, y él decía, ay, tan chévere que es hablar, y yo decía, a mí también me gustaba esa voz así toda gruesota, en morenazos, con sabor a chocolate. Y fue algo que impactó entre los dos y que como que se unió. De locuras él se vino, él ya terminando, se vino para Bogotá y nos seguimos comunicando. En esa comunicación de que cuelga tú, no, tú primero, no, tú primero y eso, eh, quedamos en que queríamos de pronto él traerme a Bogotá
y tenía pequeños conflictos en casa. Ya había muchas cosas de crisis existencial en mi vida a las cuales yo determiné despedirme de mi abuelita, dejar a cargo a las tías y venirme y aventurar en un futuro que ni desierto o incierto, porque no sabía qué me esperaba más adelante. Yo creo que aquí hay algo que resaltar y es que tal vez esa nueva relación que estabas encontrando era como ese refugio, es encontrar esa identidad de la que veníamos hablando, ¿no? Decir, bueno, he estado rodeada de un mundo de gente, pero que tal vez no me siento cómoda con ellos y que tal vez no encuentro mi identidad con ellos y llega una persona que dice que va a dar todo por mí, pues obviamente me voy a ir detrás, ¿no? O sea, fue como ese proceso de encontrar realmente con qué identificarte, ¿sí? Así fue. Y encontrar como de pronto la compañía, el comprender los consejos, eso me ayudó muchísimo y a comprender un poquito más, a abrirme un poquito más, porque una niña de pueblo no salía de ese pueblo y el solo hecho de que la gente llegara, visitara, eso es algo bonito para explorar. Bueno, de pronto en ese momento, en algún momento pudiste pensar qué hubiera pasado si las cosas acá en Bogotá no hubieran funcionado. O sea, tú aventuraste a dejar todo por venirte con él y llegar acá de pronto sin conocer nada, sin conocer a nadie. ¿Qué hubiera pasado si esa relación de un momento a otro se hubiera acabado? No, yo estaba decidida. Yo era una niña que siempre ha estado pilosa al impulso de hacer una cosa a la otra. Y llegué precisamente a hacer eso, a querer hacer algo. eh, no se conocía mucho, pero ya estaba tocando puertas para poder existir. Y eso fue lo que me ayudó a lograr y a escalar, no quedarme quieta. Eso es de una de las partes de la juventud que recomendaría muchísimo. No te quedes quieto ante la adversidad. Por más adversidad que haya, es seguir adelante, luchar y seguir emprendiendo una nueva meta. Bueno, llegan aquí a Bogotá y viven un tiempo con sus suegros, ¿no, Paz? Yo creo que aquí una pregunta que tal vez muchas parejas se han hecho ¿es posible vivir con los suegros y con la pareja en una misma casa y salir en paz, vivir en paz? Eso no es lo correcto. Eso no debería ser lo correcto. Pero sí, tuvimos la oportunidad de vivir con nuestros suegros. Fue un gran apoyo. En ese entonces estaba mi suegrito vivo. Y ellos fueron un gran apoyo. Mi suegrita por parte espiritual fue una mujer que fue perseverante en búsqueda de Dios y me ayudó muchísimo a enfocar esa vida parte espiritual. Mi suegrito, un hombre emprendedor, a la cual le extendió la mano hasta el momento que nosotros estuvimos con él. Y no es fácil vivir con los suegros, pero es también una manera de poder ser respetuoso y poder recompensar lo que también el trabajo y el esfuerzo que ellos han aportado en la vida de un matrimonio nuevo. Sí, claro, como encontrar, digamos, ese equilibrio, pues, entre saber decir, bueno, son la familia de mi nueva familia, pero pues también hay que establecer esos Es un límites. acercamiento. Exactamente. Bueno, y en este proceso de pronto tú mencionabas algo y es que tu familia, bueno, la familia del pastor era cristiana, su merced venía de una familia católica. Ese cambio, ese choque ahí, ¿no fue un impedimento tal vez para la relación? Total, total. Como te cuento, la parte de mi suegrita es completamente cristiana, mi esposo de cuna cristiana, y yo una mujer irreverente, en ese entonces ya estaba dejándolo poco de metalera, eh, y esto hacía que de pronto, súper guau, esa niña, ¿qué hace aquí? Pero poco a poco fue algo muy chistoso en, en ese encuentro, porque me acuerdo que mi suegrita, bien pequeñita que sí era, me cogió allá en un lavaplatos y me colocó así como en contra del lavaplatos y me dijo, tú como que no eres buena para mi hijo. Y yo, ¡ay! Entonces yo me dije a sí misma, dije, no, yo voy a demostrarme a sí misma de que sí es merecedor de esta mujer y de que vamos a seguir adelante. Todo lo podemos en el amor, en el respeto, la fidelidad a Dios. No conocía de Dios, a mi manera lo conocía y fue algo muy chistoso
en ese conocer de Dios. Era una mujer que a la final era muy temperamental, muy fuerte, muy santanderiana y eso hacía que fuera un poquito más centradita en todo lo que se hablara o se planeara. Y bueno, sí, realmente creo que tuvo que haber sido muy duro ese tiempo y lo que tú me decías, ¿no? Como saber que estabas como en una incertidumbre, bueno, empezar una nueva relación, de haberse venido a aventurar en una nueva ciudad y aparte encontrar personas que también como que no estaban muy a favor de eso. Era como decir, no, esto definitivamente no es lo mío. Hubiera sido como lo más fácil decir, hasta aquí llegamos. Sí, eso es como un estado de que negatividad, en un estado en el cual te digan, no encasillas en ningún lado. Bueno, no encasillé en mi familia, no encasillé con el novio, ahora con la familia. ¿Será que sí me aceptarán en la familia de la iglesia donde él está asistiendo? Eso es algo que puede estar hiriente en el corazón de la persona. Solo que verdaderamente Dios como que prepara gente fuerte. Y a veces dicen el por qué la fuerza de una persona o el por qué tan dura la persona. Claro, pero digamos, eso fue consecuencia justamente de todos esos procesos que habías vivido, pero que de alguna otra forma formaron, digamos, la persona que eres hoy, ¿no? Bueno, finalmente se nos casan después de todo ese proceso que habían vivido y empiezan, digamos, la vida ministerial, ¿no? Empiezan acá en Bogotá, se van para Villavicencio, se van para Vista Hermosa, vuelven a Bogotá y hasta aquí han seguido, ¿no? ¿Cómo fue todo ese, de pronto ese traje? En ese momento ya tenían a sus hijos, de pronto la familia trastearla de un lado para otro y todo por la obra. ¿Ese proceso fue difícil? Bueno, eso fue algo de cambios. Primeramente, cuando voy a tomar esto, antes del casamiento, antes de tener los hijos, nosotros tuvimos algo de un noviazgo de compromiso en el sentido de que él iba cada 15 días a la iglesia católica y yo iba cada 15 días a la iglesia cristiana. Y en ese proceso de ir y volver a esas iglesias, me acuerdo tanto en la iglesia católica, en uno de los servicios que tenía, yo empecé como a alzar las manos y a querer aplaudir y decir, gloria a Dios. Y decía, uy, ¿cómo así? Lo que yo estoy ya vivando en la iglesia cristiana, ya a la iglesia católica le hace falta como algo, como una chispa. Y eso fue lo que me encaminó a buscar de Dios. Eh, las personas de la iglesia, la cual me acogieron, de la Cruzada Cristiana allí en Vista Hermosa, fueron personas tan hermosas, viejitas, a las cuales intercedían por mí, empezaban, la hermana Carito, estamos orando por usted. No, yo, estas viejitas, no oren por mí, que yo no vengo por acá, esta partida de locos. Y esas viejitas decían, nosotros oramos y nosotros intercedemos. Y decían, Dios mío, y para que se case y para que tenga hijos. Y todo fue un proceso donde verdaderamente tuvimos 5 años de estar ahí sin casarnos. Eh, yo llegué a la iglesia buscando verdaderamente a Dios porque yo decía, si yo voy a un lugar, tiene que haber algo diferente, tiene que haber algo que me comprometa verdaderamente con Dios. Y efectivamente llegué a la iglesia más imperfecta, donde hubieron problemas desde el principio y Dios ahí con nosotros, Dios siempre con nosotros. Ahí me casé, tuvimos nuestros hijos, los presentamos. De ahí de la iglesia Vista Hermosa nos tuvimos todas las enseñanzas habidas y por haber de mucha gente. Por eso admiro mucho a los maestros de escuela dominical, por eso admiro mucho a los de los CEFI, porque nos ayudan de verdaderamente a conocer a Dios a través de la palabra. De ahí nos salimos, sí, a Vista Hermosa Meta. Algo que le pedimos a Dios primeramente, que nos encaminara en todo este recorrido. Nos fuimos de aquí, de Bogotá, hasta Villavicencio. De ahí tuvimos un tiempo también de experiencias. Los niños, como eran pequeños, ellos se la gozaban. A donde fueran esos pequeños eran increíble la aventura. En Villavicencio estuvimos un tiempo y después de estar en Villavicencio fue como algo que decían nosotros necesitamos salir a otro lugar y
y fuimos a un lugar al cual muchos decían que no llegaba gente. Y dijimos, si la palabra de Dios dice ir y predicar el evangelio a todo lugar, nosotros nos apropiamos de eso y tomamos de nuevo orar al Señor para que nos encaminara al tiempo que era necesario para llegar a ese lugar. Sí, llegamos a Vista Hermosa Meta. Fue algo muy bonito, experiencias muy duras, pero muy bonitas en ese lugar. Supimos verdaderamente lo que era entrega a la obra de Dios con amor, con fidelidad y el respaldo de Dios haciendo todo, porque hubo grandes milagros creativos que nadie se podría imaginar. En ese proceso mencionaste algo y fue el tema de los niños, ¿no? Fuera de cámaras nos contabas que hubo un sueño que fue como esa confirmación a ese llamado a trabajar con el Ministerio de los Niños. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, yo verdaderamente le temía muchísimo al llamado pastoral. Le temía todo lo que tenga que ver con llamado. Yo decía, no, eso no es para mí, eso es para las personas que sí son, mejor dicho, uno A. Pero en un sueño tan revelador fue aquel sueño que vi de esos niños en una montaña resbalándose y cayendo sobre un lodazal que no podían ni siquiera ellos mismos salir. Y como ese corazón de madre, el querer de pronto cogerlos y sacarlos, y yo decía, no, toca sacarlos, ayudarlos. Y de ahí quedó ese sueño y se lo conté a mi esposo. Le dije, amor, yo me soñé esto, ¿qué significará? Dijo, no, ya tienes un llamado y son los niños. Y empezamos con la escuela dominical, la organización, el integrarme con ellos. Y sí, fue algo muy bonito en el cual yo pude integrarme con esto de los niños y ver cómo los niños crecían y hoy en día ver esos hombres y mujeres ya todos grandotes y diciendo una maestra me enseñó y pude lograr de pronto que esa palabra se sembrara en el corazón de ellos, que solamente Dios hablando a través de cada uno de los maestros. Realmente impactante, ¿no? Porque muchas veces uno sabe que quiere servir, ¿no? Que quiere de pronto ayudar, que quiere mover la iglesia, pero no sabe cómo hacerlo. Y cuando de pronto siente como ese llamado o esa inclinación hacia algo, de pronto a mí tiene el miedo de decir, no, pero qué tal que no sea, qué tal que más bien sea yo la que me esté inventando eso. Pero qué bonito poder recibir como esa confirmación, ¿no? Y poder saber, bueno, en medio de todo Dios está sosteniendo y si Él lo ha puesto en nuestros corazones, lo va a respaldar. Así. Llegan ustedes a Bogotá, llegan acá a Renovación Integral, pero era algo muy distinto, una experiencia muy distinta a la que habían vivido en Vista Hermosa, ¿no? A la iglesia que llegaron a plantar. Fue muy duro el cambio, digamos. Bueno, cuando nosotros terminamos allí en Vista Hermosa Meta, y fue un año de prueba, llegamos a Vista Hermosa, aquí en Bogotá, en el barrio Vista Hermosa, y fue algo bonito porque fueron 3 años a los cuales volvimos como a tomar fuerza y a decirle, bueno, Señor, ya en 3 años de volver del Meta, ya como que sentimos que no, que hay algo más. Y tomamos la decisión había una convocatoria pastoral y dijimos, bueno, vamos a ir a la convocatoria, vamos otra vez a meternos con el Señor, nos unimos con nuestros hijos y empezamos a orar. Ellos de alguna manera, el dudar, de pronto uno queda como en esa zozobra, estuvimos y de pronto como que tuvimos una experiencia la cual no fue como buena, pero se hizo y se hizo un trabajo muy bueno. Entonces dijimos, no, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor direccionamiento. Y sí, efectivamente, habían varias iglesias a las cuales no tenían pastor. Y nos fuimos a la convocatoria. Habían varias parejas. Y nosotros cuando llegamos allí nos hicieron la entrevista unos hombres de Dios usados por el Señor, que Dios los ha de guardar en estos tiempos. Nosotros sentimos no que nos oraran en el sentido de orar por orar, sino que ya nos sentíamos que nos estaban poniendo ya una imposición de que vamos a llevarnos a un lugar de la iglesia. Y al llegar aquí a la iglesia, cuando ya nos dieron que sí, que íbamos a hacer acá, cuando llegamos a ver, a reconocer el lugar,
nosotros nos parecía un paraíso, o sea, eso era algo espectacular. Imagínate venir de un lugar donde el piso era de tierra, venir de un lugar donde aquí hay baldosas, eso era súper guau. Este lugar era impresionante para nosotros verlo tan lindo como lo tenían, y empezar a trabajar de nuevo, a volver a levantar liderazgo. Ha sido un reto que el Señor solamente nos ha respaldado. El Espíritu Santo siempre te ha de guiar. No sea el momento en que de pronto tú tengas un llamado pastoral o de liderazgo, pero el Señor te respaldará y te va a poner esa querer, como esa capsulita, que hasta que no lo hagas, no vas a descansar. Entonces te va a perseguir siempre eso. Y es algo bonito de parte de Dios. Han sido casi 8 años de trayectoria de ministerio acá en este lugar, ¿no? ¿Qué ha significado para ti este tiempo acá en Renovación Integral? Ha significado sacrificio, responsabilidad, ha significado, vale la pena seguir al Señor por ver a mucha gente, ya sea que venga de paso, ya sea que venga gente que viene creciendo, y ver que va avanzando más allá. Es una satisfacción, es bien bonito. Al principio fue duro, vimos muchas lágrimas, pero también vimos muchos perdones, en el sentido de que sí se puede trabajar con el Señor de la mano, y diciendo: Señor, todos los logros los entregamos a ti. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo, de cada corazón, de cada vida, y esa responsabilidad de llevar la grey, es decir, cada ovejita que llega, y entregársela al Señor, eso es algo muy delicado, y tener la responsabilidad de pastorear nos trae satisfacción, alegría, mucha alegría, al mismo tiempo tristeza cuando las personas se van o cuando tengamos que despedir. Siempre hay un dolor, pero sabemos que Dios los va a guardar donde quiera que vayan. Así es. Y bueno, aquí podríamos quedarnos yo creo que todo el día contando esta historia que de verdad es muy bonita, y creo que ninguno de nosotros nos esperábamos conocer todo este trasfondo tras esta mujer que están viendo hoy aquí con nosotros, que como lo mencionábamos al principio, nos vemos muy seguidamente en los domingos, en los servicios, activa ahí liderando, sirviendo, pero tal vez no nos habíamos dado la oportunidad de conocer todo lo que ha formado quien eres hoy. Así que Paz, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de La Voz de la Iglesia. No, a ti y a todos los que están aquí detrás de este podcast. Yo los bendigo y les agradezco a cada uno por estar aquí. No te imaginas las vidas de testimonio que hay, y que habrán mucho más. Pero como dicen, Tania, el tiempo es oro, y igual estás invitado. Listo, Paz, de verdad, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado el día de hoy en este episodio de La Voz de la Iglesia. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia, que sabemos que será de bendición para sus vidas. Y claramente esperamos que también puedan ser ustedes los próximos que estén aquí con nosotros, acompañándonos, contando ese testimonio, esa forma en la que Dios ha obrado en ustedes, que yo sé que va a ser miles de historias que serán de gran bendición. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, y nos vemos en 15 días con un nuevo episodio de La Voz de la Iglesia. Bendiciones. Bendiciones a todos.